Hola, qué alegría saludarlos. Gracias por estar en este canal. ¿Te gustaría saber cómo escuchar la voz de Jesús cuando más lo necesitas? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenidos. Mis queridos hermanos de testimonio, les doy la bienvenida. Soy Arturo Medina y si no estás suscrito, te voy a pedir que en este momento te suscribas a este canal, ya que vas a encontrar más de 270 testimonios que te van a edificar. Y alguna vez tú necesitaste escuchar la voz de Jesús. Estabas desesperado, angustiado, sin ganas de vivir, y Dios llegó justamente en el momento adecuado para salvarte. Pues entonces tú tienes un testimonio. Entonces tú tienes que contarle a todos lo que Jesús hizo en tu vida. Yo te voy a pedir que si Dios te ha rescatado, te ha cambiado tu vida, te ha sanado, te ha levantado, te devolvió esa luz que habías perdido, pues llámanos. Aquí está el teléfono arriba, comunícate con nosotros, grabamos tu testimonio, nos lo cuentas, lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Ya no tengas miedo. Mira, cuando tú le hablaste a Jesús, Él llegó, Él no se hizo del rogar, Él estuvo ahí, Él te levantó. Ahora, ¿qué necesitas para que tú hables de Él? ¿Qué necesitas? No necesitas preparación, no necesitas prepararte, necesitas solamente hablar. Así que esperamos tu mensaje, esperamos que nos llames o que nos mandes un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto. Esperamos tu llamada. Y ahora, ¿estás listo para escuchar cómo Dios le cambió la vida a alguien? Pues prepárate, te presentamos el siguiente testimonio. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Gracias por estar en el canal de testimonio. En esta ocasión ya estamos listos para escuchar otro testimonio y este testimonio nos llega desde San Diego, California. Tengo en la línea telefónica en este momento a mi hermanita Imelda. ¿Cómo está mi hermana Imelda? Bendecida. Gloria a Dios, Muy bien, hermana. gracias. Gloria a Dios. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Imelda Alvarado, soy de Zacatecas y tengo 6 hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora sí, mi hermanita, quisiéramos que nos platicara un poquito de su niñez, de su adolescencia, que nos dijera quién era Imelda antes de conocer a Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, hermana, escuchamos su testimonio. Pues mi niñez fue bien durante un tiempo, con muchas carencias, pero feliz durante una época de mi niñez, viviendo en el rancho con mi familia, am, muy pobres pero felices. Después nos fuimos. Yo me crié con mi abuelita, mis hermanos y yo nos criamos con mi abuelita. Mi mamá tuvo que venirse a este país a trabajar y nos quedamos con mi abuelita. A los 7 años nos venimos a Tijuana y ahí vivimos por un tiempo. En Tijuana cambiaron las cosas para mí porque ahí sucedieron cosas que me afectaron mucho a mí, pero no quiero hablar de eso en este momento. Solo puedo decir que desde entonces me convertí en una niña tímida, una niña, aunque yo trataba de aparentar que estaba alegre, que estaba feliz, pero por dentro era diferente por lo que había vivido. Pasaron los años y andábamos pues viviendo un tiempo en un lugar, viviendo un tiempo en otra ciudad y así. Yo no estudié por lo mismo de que nos sacaban de la escuela para ir a vivir a otras ciudades, para que mi familia pudiera trabajar. A los 17 años yo me vine a Estados Unidos. Pues ya, yo no conocía de Dios. En mi niñez pues nunca iba a misa, solo cuando había fiestas. En mi adolescencia pues igual. Me vine para acá
A los 2 años de estar aquí, pues me encontré un hombre y empecé a vivir con él. Tuvimos una vida de pareja. Igual, nunca andaba en la iglesia, solo en misa de vez en cuando en ese entonces. Pasaron los años, él era alcohólico, pero a pesar de su alcoholismo, muy buena persona. Digo yo que yo era la niña de sus ojos. Si no hubiera sido por ese vicio, estuviéramos juntos, pero no se pudo vivir así. Es difícil vivir con una persona cuando es alcohólica. Entonces nos separamos. Eh, Así pasaron los años. Yo tengo 4 hijos. Mi hijo mayor ahorita tiene 26 años, gracias a Dios. Mi segundo hijo, que digo yo que él es mi ángel del cielo, que me mandó Diosito. Mi hijo ahora va a cumplir 16 años. Él es síndrome Down. Y tengo mis gemelos, mis cuates de 12 años. Eh, Viví otra época dolorosa también, pues con el papá de mis hijos. Empezó la violencia. Eh, Estuve por 7 años con él, pero era mucha violencia verbal, a tal grado de que me hacía sentir que no valía nada porque me lo decía. Mi autoestima estaba muy, muy por los suelos. Hasta que, pues ya teníamos los niños. Mi hijo de Down syndrome, pues cuando nació, no nos lo esperábamos, fue una gran sorpresa porque nunca supimos que él venía así. Lo esperábamos con mucho amor, yo con mucha ilusión que iba a tener mi segundo bebé. Cuando nace, el doctor, ni el doctor me dijo nada, yo me di cuenta por su carita, las facciones que tienen ellos son muy notables, y yo me di cuenta que él era un síndrome Down, pero a mí no me decía nada todavía. Yo le pregunté, mi hijo tiene síndrome Down, ¿verdad? Y él me dijo, no sabemos todavía. Y yo le digo, ¿cómo que no sabemos? Mire su carita, él es así. Dijo, pues vamos a hacer más estudios para asegurarnos. Pero ya mi corazón ahí se quebrantó. Ya mi corazón se llenó de tristeza, de dolor, mucho dolor, porque yo no me esperaba un bebé así. Sin embargo, yo lo recibí con todo mi amor, a pesar de mi tristeza y mi dolor, siempre lo recibí desde el primer momento con amor. Nunca lo rechacé. Sin embargo, en esos momentos, el papá de él me echó la culpa a mí. Dijo que le había dado un hijo enfermo, que yo era culpable de que él hubiera nacido así. Y hubo rechazo en ese momento, aún yo en el hospital con mi niño así. Mi marido me rechazaba, no me habló, se enojó, en esos momentos se enojó conmigo. Mi madre estaba ahí con un dolor tremendo también porque ella estaba mirando lo que pasaba. Yo recién aliviada y mi esposo rechazándome y enojado porque el niño había nacido así. Entonces, pues, mi niño nació con el soplo en el corazón. Se lo llevaron de emergencia al hospital de niños que tenían que hacerle una cirugía. Se le hicieron. Ahí estuvo 3 meses mi niño. La primera cirugía, le hicieron 2. La primera fue al naciendo. Un día nacido se le hicieron. La segunda fue a los 3 meses de nacido. En la segunda cirugía el doctor nos dijo, le damos 38 horas para ver si vive o muere. Para entonces, como que le inducieron un coma para que aceptara la cirugía el bebé. Su cama, en vez de ser de sábanas, era de hielo. Le pusieron mucho hielo
lleno de cables, su cuerpecito que pesaba 6 libras. Estaba muy chiquito. Y yo al verlo así en esa condición, yo le dije a Dios, si tú me lo diste, sánalo. Y si no, llévatelo, porque yo no lo quiero ver así, enfermo y lleno de cables. Si tú quieres que sea para mí, sánalo. Si no, llévatelo. Gracias a Dios, con mucho cuidado, salió de eso, pero le quedó, no cerró bien su corazón, le pusieron un parche y no cerró bien. Por 10 años tomó medicina para su corazón y aún siguen chequeos de corazón porque su corazón no está totalmente cerrado. En cualquier momento, dice el doctor, que puede ser que le hagan otra cirugía. Pues ya pasó todo eso y las trabajadoras, como siempre, invaden el cuarto hablando de tantas cosas y me decían a mí, el bebé que esperabas, date de cuenta que ha muerto, porque este bebé es otro. Este bebé no lo esperabas y haz de cuenta que el que esperabas murió. Pues más me daba dolor a mí escuchar eso. Y en verdad sentía yo así. Yo sentía mucho dolor, mucha tristeza. Yo no sabía qué iba a hacer con un niño así. Fue pasando el tiempo, pues esos niños requieren de muchas terapias, de mucha atención. Y mi marido, como siempre, desde ahí empezamos a tener problemas. Empezó a maltratarme verbalmente, empezaron los problemas. Así me quedé yo 7 años con él. Mi hijo, cuando tenía 6 añitos, los gemelos tenían 2 añitos. Era tanta mi desesperación, el dolor de ver que nosotros nos gritábamos y mi niño con Down syndrome sin poder hablar, sin poder moverse mucho, estaba en una esquina nada más mirándonos gritar y se le salían sus lágrimas. Ahí me di cuenta yo que eso no era bueno para él. Él necesitaba mucho amor, no problemas, no violencia. Y yo tomé la decisión de separarme de él. Y todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a separar con esos niños, el niño enfermo y tus gemelos están chiquitos? Y dije yo, más vale sufrir sola que mis niños vean esta clase de vida. Yo no quiero esa vida para ellos, menos para mi niño con síndrome Down. Pues tomé la decisión y él me decía que sin él no valía nada, que no iba a hacer nada. Dije, en nombre sea de Dios, yo me separo. Él no se quería ir de la casa y al último dije, pues si no te vas, me voy yo. Y él me decía, pues vete, te irás sola, pero vas a dormir en el puente, pues ¿dónde vas a vivir? Y no te puedes llevar los niños. Pero pues al final él comprendió que ya nada teníamos que hacer juntos. Y nos separamos, aceptó, nos separamos. Yo me quedé en la casa y pues con todo ese trabajo de los niños, estaban muy pequeños. Mi hijo mayor en ese entonces tenía 16 años. Nos quedamos solos. Ahora sí, a luchar sola en el nombre de Dios. Pero yo aún no conocía de Dios. Solo me animé a separarme. Quería una vida para mis hijos buena, aunque estuvieran conmigo solos, pero sin violencia, para llenarlos yo del amor que su papá pues les daba, pero no con mucha violencia también. Entonces me quedé sola, como a los meses o al año que nos separamos, tuve un accidente de carro. El accidente, veníamos todos en el carro, todos mis hijos y yo venía manejando. Y no íbamos tan recio en la carretera, solo que una persona quiso entrar a mi carril y pues chocó conmigo. Ahí empezó otro calvario para mí. Para esto yo ya tenía, cuando me separé,
A los 3 meses de separarme me dio insomnio. Yo no podía dormir. Yo adelgacé muchísimo. No podía dormir. No dormía nada. Y aún así tenía que hacer todo lo que tenía que hacer. Trabajar, cuidar de mis hijos, todo lo que tenía que hacer. Pero ya cuando vino el accidente, me lastimó la espalda. Y así seguí con el dolor de mi espalda. No me atendí al momento. Pasaron meses hasta que yo me atendí. Primero fui con personas que me sobaran y no pudieron hacer nada, no me hacían nada. Ese dolor era tremendo, era muy, muy fuerte en mi cintura, en mi espalda, pero yo tenía que seguir. Yo no podía dejarme caer. Ahora la responsabilidad la tenía yo encima. Yo tenía que ver por mis hijos y aún con ese dolor, pues tenía que trabajar, no importara mi dolor. Entonces ya era el dolor y era el insomnio. Al año de que yo tuve el accidente, empecé a tratarme con un quiropráctico. El quiropráctico, a las 3 veces que yo fui para que me atendiera, el accidente me lastimó un lado y el otro lado estaba bueno, pero el quiropráctico me lastimó el otro lado. Desde ahí empezó peor. En, en esa consulta que tuvimos, no sé qué pasó, solo me estaba dando terapia, pero mi cuerpo no aguantó. Y las terapias de ellos, pues es solo tronar huesos y tronar huesos. Mi cuerpo no aguantó, de por sí ya estaba mal. Y yo sentía mi cuerpo que se me quemaba en ese momento. Yo grité de dolor en ese momento. Yo sentía que me moría. Sentía lumbre por dentro mi cuerpo. Yo sentía que mi cuerpo era como un cristal tan frágil que se podía romper. Y yo lloraba y yo gritaba de dolor. Las otras personas que estaban al lado mío, pues nomás me miraban. Ahí ya no pude moverme. Solo podía mover la cabeza, las manos. Y yo les decía que me ayudaran, que me dieran alguna medicina para quitar el dolor. Y ellos decían, no te podemos dar nada, nosotros no damos medicina. 6 horas duré en esa camilla acostada porque no podía moverme. Me querían mover y yo gritaba de dolor, no podía moverme. No se movía mi cuerpo, nada, solo la cabeza y las manos. Aún así, me sentaron en una silla, me sentaron y me llevaron a hacer radiografías y dijeron, se movieron los discos de tu otro lado. Sí te lastimamos. ¿Y qué más da? Si ya estaba lastimada, ¿qué pueden hacer? Y ahí quedé, en esa camilla. Ahí quedé por esas 6 horas. Y no me llevaban a mi casa, yo estaba sola ahí. Nadie decía nada, solo esperando que yo me moviera y no podía moverme. Por fin ya cuando pude recuperarme un poco, pero en ese momento yo le imploraba a Dios que no me dejaba inválida, porque ahí llegó el miedo, ahí yo pensé que iba a quedar inválida porque no podía moverme. Yo le rogaba al Señor que no me dejara así porque mis hijos estaban pequeños y me necesitaban. Yo estuve ahí rogando todo ese momento, pidiéndole que no me dejara inválida, con ese dolor tan tremendo que estaba en mi cuerpo. Por fin pude llamar a mi hijo y fueron por mí. Pero ni siquiera podían tocarme, ni siquiera podían cargarme porque yo sentía que me quebraba. Yo sentía que se quebraban mis huesos. Cuando llegamos a casa, mi casa tenía que subir escaleras. Yo miraba esa escalera y yo llorando le decía a mi hijo, no puedo subir, no puedo. Y él con lágrimas en sus ojos me decía, tú puedes, mami, tú puedes. Pero en realidad no podía, ni siquiera podía dar un paso. Pues así estuve un ratito
y con mucho dolor tuve que subir, pues era mi casa, tuve que subir. Y así estuve por unos días. Tuve que usar la sillita esa que usan las personas mayores para caminar. Dejé de trabajar 3 meses porque no podía. Así pasó el tiempo, pero el dolor ya no se me quitó. Desde ahí el dolor ya no se me quitó. Entonces, para esto fueron 5 años que yo viví con ese dolor y 5 años de insomnio. Se me juntaron las dos cosas y yo tenía que hacer mi vida normal. Después de los 3 meses empecé a trabajar, a hacer todo lo que tenía que hacer, no importara el dolor. Pero yo ponía mi mejor cara con los demás, aunque yo me estaba muriendo de dolor por dentro. Yo no quería que la gente me mirara con lástima, mucho menos mis hijos, que me miraran con dolor, con tristeza porque mami estaba enferma. Yo ponía mi mejor cara, sonriente, alegre, aunque por dentro mi corazón lloraba porque yo no aguantaba mi dolor. Así fueron 5 años. 5 años que todo mundo me decía, hasta el mismo doctor me dijo, no, no se puede hacer nada en ti porque al menos una cirugía para arreglar los huesos, pero puede ser peor, puedes quedar inválida. No hay seguridad en eso. Entonces, pues nada se pudo hacer con los doctores. Y así quedé, así estuve 5 años enferma. Yo llegaba a mi casa, mi trabajo era de limpiar casas y me dijo el doctor, ese trabajo te va a matar. Ese trabajo no es para ti. Tú ya no puedes trabajar en eso. Entonces dije, pues ni modo, no hay otra cosa que pueda yo hacer. Y seguí haciéndolo, no importara mi dolor. Cuando yo salía de trabajar, me subía al carro y lloraba. Lloraba porque ya no aguantaba mi dolor, pero descargaba mi dolor, mi llanto, mientras que yo llegaba a mi casa, llegando a mi casa como si nada, delante de mis hijos, como si nada. Había veces que sí me ponía triste, sí me ponía ahí con ellos, me sentaba. Para esto yo no podía estar ni acostada, ni parada, ni sentada. Mi cuerpo no podía estar de ninguna manera. Para mí la cama, para mí las noches eran un tormento porque yo no podía estar acostada. Yo sufría mucho porque mi cuerpo no podía estar quieto porque era más el dolor. Todo lo que hacía era dolor. Ni para ponerme un zapato porque era dolor. Todo, absolutamente todo. Yo con el alma quería que alguien me dijera, yo voy a la tienda por ti a comprar tus cosas. Para mí dar un paso, caminar, era un dolor tremendo. Y lo tenía que hacer. Tenía que hacerlo porque nadie lo hacía por mí. Así fueron 5 años. Entonces, con ese dolor, aprendí a vivir. Y la gente me decía, pues ya acostúmbrate, pues ya así vas a quedar, ya no hay nada que hacer. Y yo siempre en mi corazón decía, un día se me va a quitar, Dios me va a sanar. Y todavía no conocía a Dios. Y siempre en mi corazón, Dios me va a sanar. Yo no sé cuándo, pero Dios me va a sanar. Y todo el mundo pues en contra. Todo el mundo decía, tanta gente que le pasa eso y se queda así. Ya no puede caminar o se queda con el dolor para siempre. Y yo dije, pero yo no me voy a quedar así. Dios me va a sanar. Entonces, esto sucedió en el 2012. En el 2017, yo tuve mi encuentro, mi retiro, porque como siempre buscamos
otras cosas antes que a Dios. Yo busqué sobadora, terapista, quiropráctico, pero no a Dios. Y ya después iba yo a la iglesia, iba a la misa, pero como siempre todavía no ponía tanta atención en la misa. El evangelio no llegaba a mi corazón tanto, aún enferma, con todo eso que yo estaba pasando. En las noches yo lloraba. Yo acostaba a mis niños y yo me quebrantaba a llorar, porque mi dolor era tanto. Y era cuando yo podía descargar mi dolor, todo lo que yo sentía cuando mis niños no me miraban. Yo tenía que dar el ejemplo de que aún en los momentos malos, en la enfermedad, uno tiene que ser fuerte, aunque se esté muriendo por dentro. No quería que ellos me miraran débil, llorando. ¿Qué ejemplo les iba a dar a ellos? Yo quise darles un ejemplo de fortaleza a pesar del dolor. Y así vivimos por 5 años. Entonces, yo, para esto, una amiga que tengo me decía que demandara, que metiera abogados por el accidente. Lo hice. Pero se vino otra situación con uno de mis cuatitos. Él requería atención porque él requería terapias también. Terapia de lenguaje, de motor fino. Él necesitaba cosas. Entonces dije que yo no iba a poder con tanto y cancelé lo del abogado. Yo no peleé el caso y no me importaba. Para mí era lo más importante mis hijos y yo tenía que encargarme de las terapias de mi hijo. Eh, y nunca me importó el dinero, porque siempre me decían, demanda para que te paguen, demanda para que te paguen. Mi corazón nunca se aferró a eso. Yo decía, no, lo más importante es mi hijo, él me necesita y yo no tengo tiempo para andar en cosas de abogados. Son muchas citas, son mucho tiempo, no puedo. Y cancelé todo. Pero gracias a Dios que en mi corazón nunca se puso la ambición, porque en estos casos pues sí se gana dinero. Y dije yo, ¿y de qué me sirve el dinero si estoy enferma? ¿Cómo lo voy a gastar si no puedo caminar? Si no puedo dar un paso bien, lo doy con tanto dolor. Y así quedó, no hice nada. Por eso ustedes aprovechen a sus hijos. Cuando yo ya tuve el accidente, antes de esto yo jugaba con ellos, como son hombrecitos, yo jugaba fútbol con ellos, yo corría en el parque, nos gusta mucho ir al parque. Después del accidente ya no pude jugar. Mi niño me decía, llévanos al parque a jugar. Y le decía yo, pero yo no puedo jugar con ustedes. Dice, pues te sientas y nomás nos cuidas. Y eso me dolía mucho. Me dolía porque a mí de verdad me gustaba jugar con ellos y ya no podía hacerlo. Por eso ustedes que están bien, disfruten, jueguen con sus hijos, porque nunca sabemos cuándo algo pueda pasar y ya no podemos disfrutar de ellos. Así pasó. Una noche que yo ya no aguanté el dolor. Yo no sé por qué ese día, desde que amaneció, mi dolor fue más fuerte. Así, igual, hice todos mis trabajos del día, pero con mucho dolor. Acosté a mis niños y ya no aguantaba yo, ya no aguantaba mi dolor. Pero para esto yo ya empezaba a acercarme a la iglesia. Alguien me habló del grupo de oración y empecé a ir. De ahí me hablaron que había retiros. Yo fui, yo misma busqué los medios y misma me inscribí y fui al retiro. Me retiró cuando vino la persona a hacerme la aplicación para ir. Y yo le decía, es que yo no voy a poder estar 3 días.
Yo no puedo estar ni sentada, ni parada, ni acostada. ¿Cómo le voy a hacer? Y ella me decía, va a poder, ya verá que va a poder. Pues me fui. Y en ese retiro puro llanto, porque era tan grande mi dolor de mi cuerpo, pues es mucho tiempo estar sentada y yo no aguantaba. Yo no aguantaba eso. Pero pues lo viví. Bendito Dios, que lo viví. Ahí, desde ahí yo abrí mi corazón a Dios. Desde ahí empezó a entrar Dios en mi corazón. Cambiaron muchas cosas. Yo he dejado muchas cosas por amor a Dios. Desde ahí es otra vida nueva para mí. Ya empecé más a acercarme a la iglesia, al grupo donde había vivido mi encuentro. Fue algo maravilloso. Ya conviví ahí con esas personas y me encanta mucho. Ahora todo lo que tiene que ver de Dios llena mi corazón. Pero también he dicho que a través del dolor Dios me llamó. A través de ese accidente y del insomnio de 5 años, Dios me llamó. Bendito sea todo ese dolor que yo pasé. Ahora le doy gracias a Dios y bendigo ese accidente y ese insomnio y todo el dolor que yo he pasado, porque ahora lo conozco. Ahora conozco una vida nueva, muy diferente. Pero aún así, después del encuentro no sucedió nada. Pero empezaba a asistir a las clases ahí con los compañeros, a convivir, a alabar al Señor. Todo eso llenaba mi corazón. Yo me gozaba en la alabanza. Yo me gozaba en todo lo que tiene que ver de Dios. Yo no sabía rezar el rosario. Ni siquiera sabía cómo se agarraba el rosario. Ni siquiera sabía qué era el Santísimo. Era una ignorante en todo esto. Pues en mi casa nunca se me enseñó nada de esto. Pero gracias a Dios que me fue mostrando, me fue llevando por su camino. Yo empecé a practicar el rosario, a rezarlo. Yo ponía YouTube y allí fue donde me enseñé a rezar el rosario. Yo sola en mi casa lo rezaba. Por la intercesión de Madre Santísima sucedió el milagro. Una noche que ya no podía más. Yo no sé cuánto tiempo estuve en oración. Para esto yo todavía no podía dormir. Yo dormía 2 horas, 1 hora, la mayoría de las veces nada. Pero la gracia de Dios que me daba, al día siguiente yo me levantaba sin sueños, sin cansancio, solo el dolor de mi espalda. Pero nunca tenía sueño. Dios me ayudaba en eso. Pero para esto, el insomnio que tuve lastimó mucho mis ojos, porque yo desde niña no miro bien. Y me dijo el doctor, fue muy, muy grave para tus ojos el insomnio, porque estás perdiendo la vista. Me dice el doctor, tu vista ha avanzado muchísimo, has perdido mucho tu vista. Y yo me doy cuenta que sí es. Yo uso lentes, pero aún así me cuesta. Yo en las noches no puedo manejar, al menos que yo conozca bien los lugares donde voy. Y el insomnio dañó mucho mis ojos. Y me dijo el doctor, poco a poco vas a ir perdiendo la vista. Mi ojo derecho ya casi no mira, tiene muy poquita vista. Y así me dijo el oftalmólogo, con el tiempo, poco a poco, vas a ir perdiendo la vista. Y yo solo me le quedo mirando y por dentro digo, pues eso dice usted, pero falta lo que diga Dios. Yo me pongo en las manos de Dios.
Y yo ruego por mi sanación de mis ojos, pero también le digo, si es tu voluntad que pierda la vista, pues te doy gracias porque ya miré por todos los años que me permitiste ver y conocer todo. Estaré conforme con lo que Él diga. Yo me pongo en sus manos y que Él haga su obra. Pues así es mi vida. Esa noche tan intensa de dolor que me puse en oración. Yo cantaba, yo hacía oración, yo lloraba, yo no sé qué tanto, pero la palabra de Dios dice, clama a mí y te responderé. Esa noche fue de clamor, mucho clamor, arrodillada allí en mi cama, llorando en silencio porque ahí estaban mis hijos ya dormidos. Yo estaba llorando fuerte, pero era en silencio, muy en silencio. Y Dios ve cómo está tu corazón, y Dios ve que lloras por dentro. Y esa noche Dios tuvo misericordia de mí. Cuando ya no aguanté más, me quedé dormida, siendo que nunca dormía. Yo me dormí. Yo no supe cuánto tiempo pasé en oración. Me cansé de llorar, me cansé de hacer oración, me quedé dormida. Para esto, mucho tiempo atrás, yo escuchaba al padre Moisés Lárraga. Él hacía sus oraciones. Él ya no vive, pero él hizo muchos, muchos milagros. Dios le permitió hacer muchos milagros. Y yo lo encontré y yo empecé a hacer oraciones que él hacía. Yo miraba todos los milagros que a través del padre Moisés Lárraga hizo, que Dios hizo. Entonces, esa noche que me dormí, yo fui sanada a través de un sueño. En mi sueño vino ese sacerdote y no me dijo nada. Yo soñé, solo tocó mi cabeza, y puso sus manos en mi cabeza y me abrazó. Eso fue todo. No dijo ninguna palabra. Para esto, cada mañana que yo me levantaba, yo parecía una persona de 80 años. Para mí era doloroso levantarme de la cama. Tenía que levantarme muy despacito, con mucho cuidado, porque yo sentía que mi cuerpo se quebraba. Después de ese sueño de esa noche, que yo desperté, yo no sentí dolor. Yo pude levantarme y me levanté rápido y me extrañó. Dije, ay, me pude levantar bien. Para esto yo podía tocar mis huesos que se habían salido. Yo los agarraba con mi mano. Y esa mañana rápidamente yo toqué mi espalda, mi cintura. Esos huesos ya no estaban. Dios había acomodado mis huesos en su lugar esa noche. Esa noche Dios me sanó. A través de un sueño, Dios me sanó. Y desde esa noche han pasado ya casi 5 años y estoy bien, gracias a Dios. Sanó por completo mi espalda. Los huesos están en su lugar. Yo puedo hacer ya mi vida normal, puedo correr, puedo hacer todo normal. Dios hizo el milagro esa noche. Cuando ya uno no puede más, Dios nos deja a ver qué tanto aguantamos. Esa noche ya no aguanté yo. Y yo le decía, ya no aguanto, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más. Y Él se apiadó de mí. Hizo su obra esa noche. Me sanó de mi espalda. Fui sanada en esa noche. Y mi madre me dice, riéndose ahora, me dice, mira, ¿y cómo es el Señor que hasta te dio anestesia para que te durmieras y Él pudiera acomodar tus huesos? Le digo, sí, sí, porque yo no podía dormir.
Y esa noche me durmió profundamente y también sanó mi insomnio esa noche. Fui sanada del insomnio y de mi espalda. Pero tenemos que pasar por tantas pruebas para llegar a ver un milagro, para llegar a ver la gloria de Dios, que es tan misericordioso. Pero en esas pruebas nunca nos abandona, siempre está ahí mirándonos, siempre está ahí abrazándonos aunque no sentamos nada, consolando nuestro dolor, nuestro llanto, secando nuestras lágrimas. Yo me ponía las alabanzas y yo le cantaba y lloraba cuando yo estaba llena de dolor. Pues dicen que el que canta ora dos veces. Y yo le cantaba, con todo mi corazón yo le cantaba. Y gracias a Dios, ya 5 años que estoy sana. Él me ha sanado. Pero tenemos que pasar por el fuego, pero no nos deja quemar. Me pasó por el fuego y no dejó que me quemara. No me dejó para siempre con ese dolor, con ese insomnio. Aunque han venido muchas pruebas más, muchos sufrimientos más, pero ahora es diferente porque Dios ya está en mi corazón, en mi vida. Ahora todo, pues, lo que Él diga, ahora todo en su voluntad. Si manda pruebas, pues, Él es Dios. Él sabe lo que hace con mi vida, con nuestras vidas. Pues esa es la historia de mi sanación. Y también como madre soltera, ya tengo 10 años de separada. Quiero hablarles a esas madres que no tienen un marido, que no están solas. Dios está con ustedes, está con nosotros, siempre. Yo tenía más carencias cuando tenía un marido. Desde que yo me separé de mi marido, nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada. Dios provee para todos mis gastos, para todo lo que necesitamos yo y mis hijos. No nos abandona. Siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Pero el camino de Dios, pues hay pruebas, muchísimas pruebas. Y las he pasado. Pruebas muy fuertes, muy dolorosas después de mi sanación. El segundo milagro que hizo fue en mi familia. Mis hermanos desde niños. Tengo 3 hermanos que andaban en las drogas. Uno ya murió por lo mismo de que se juntaba con gente como él y lo mataron. Otros 2 hermanos que desde niños empezaron en las drogas a los 12 años. Ahorita ya 27 años, 32 años. Pero el milagro que ha hecho, lo ha hecho en uno de ellos. Ese hermano se estaba volviendo loco de tanta droga. Ese hermano, mis hermanos han vivido más en los centros de rehabilitación que en la propia casa. Mi madre ha sufrido mucho por eso. Y yo rogándole a Dios siempre por ellos. Yo hice un año de ayuno. Miércoles y viernes, un año ayunando por mis hermanos. Para la gloria de Dios, uno de ellos ya va a ser 2 años que dejó las drogas. El que se estaba volviendo loco. Yo no lo puedo mirar porque no puedo ir a México, pero mi hermana me contaba cómo estaba, cómo era. Y me dolía tanto saber la vida de ellos. Es mi familia, mis hermanos. Y yo me puse tanto en oración por ellos. Y uno de ellos, bendito Dios, lo ha rescatado de las drogas. Ya va para 2 años que no usa nada. Ahora tiene su talento es ser carpintero.
Hace unos muebles muy bonitos, cocinas integrales, de todo, muy hermoso. Y Dios le ha dado una compañera. Él ya se había separado de alguien, tiene un hijo, pero hace muchos años que no tenía una compañera. Y Dios le ha regalado una compañera. Gracias a Dios ahorita están bien, trabajando, y lo sacó de las drogas. Ese fue el segundo milagro que Dios me hizo, que Dios nos ha hecho en la familia. Pero tristemente, mi familia no está cerca de Dios, solo yo. Tristemente, mi propio hijo mayor de 26 años, él no cree mucho, no cree mucho en Dios. Aún viendo el milagro que hizo en mí de sanarme, todavía no ha tocado su corazón el Señor, pero sé que tiene sus tiempos para ellos. Yo estoy en oración por eso, por la conversión de mi familia. Gracias a Dios que rescató a mi hermano de las drogas. Y aún seguimos luchando, sigo luchando en el camino, con tantas pruebas, pero Dios está ahí. Iba a ser para 2 años que yo tenía algo en la garganta. Nunca supe qué era, pero siempre que yo comía, yo sentía que se me atoraba la comida. Todo se me atoraba. Ahí sentía todo el día, todo el día. Y por más que yo tomaba agua, por más que hacía cosas, no se quitaba eso. Y así estuve casi por 2 años. En enero, ese fue el otro milagro que Dios me hizo. Yo ya tenía cita para ir a ver qué tenía en mi garganta. Antes de la cita, Dios me sanó mi garganta. Yo sentía que tenía atorado algo en mi garganta. Y un día, hablando con mi hijo, mi voz se enronquecía. Estaba hablando normal y de repente se enronqueció. Me dice mi hijo, ¿por qué se está enronqueciendo tu voz? Le digo, no sé. Y me hice ronca. Y ese día, Dios sanó mi garganta también. Dios quitó eso que me estorbaba en mi garganta para comer. Ya no se me atora la comida. Yo estoy bien de mi garganta, gracias a Dios. Ese es otro de los milagros que ha hecho el Señor en mi vida. Pero hay tantas cosas que yo quisiera contarles. Pero solo Dios sabe por qué no las cuento. Yo estuve pensando todo lo que iba a decir en este testimonio, pero a última hora solo se habla lo que Dios quiere que uno hable. Ha sido difícil estos años porque cuando se decide uno a seguir a Dios, vienen tantas cosas. Me han pasado unas cosas tan fuertes, pruebas muy, muy fuertes, que ha hecho que personas a mi alrededor se alejen de mí, que me miren diferente, que unas ni siquiera me hablen. Pruebas que he pasado. Pero aún así, con las personas que se han alejado de mí, que Dios las bendiga. Que Dios bendiga su camino. Que Dios, yo no les reprocho nada, yo las sigo amando, yo las sigo queriendo igual. Pero solo Dios sabe por qué se alejan de mí. Ahí se da uno cuenta quién está en las pruebas. Ahí sabemos verdaderamente quién se va a quedar con nosotros. Y me ha mostrado el Señor, yo he entendido que
siento en mi corazón que me dice, para que mires que yo soy lo único que se queda, lo único que tú necesitas. No depender de nadie más, sino de mí. Y es cierto, así es, porque Dios da todo lo que uno necesita. A veces se pierde la paz, nadie te da la paz, solo Dios te da la paz. He tenido momentos de ansiedad, momentos donde se me ha quitado la paz. Yo no sabía qué era perder la paz. Es muy feo perder la paz. Pero gracias a Dios, en todo eso está el Señor. Me ha regresado la paz a mi ser, a mi corazón. Y aquí sigo, adelante, pase lo que pase, aún con las pruebas que puedan venir. Yo solo le digo a Dios que no me permita alejarme de su camino. Aún con tanta tormenta que he pasado y pueda pasar, yo quiero seguir en el camino de Dios. Ya no quiero mirar para atrás. Y quiero enseñarles a mis hijos. A mi hijo mayor no le enseñé, pues ¿cómo le iba a enseñar si yo tampoco conocía de Dios? Y me siento un poquito triste porque a veces pienso por mi culpa, no cree en Dios. Tiene todos sus sacramentos, pero hasta ahí. Y ahora con estos niños pequeños es diferente. Yo les estoy enseñando la fe, les estoy enseñando el amor a Dios. Es muy hermoso mirar que mis hijos se van a la escuela y me piden la bendición. Y ellos me dan la bendición. Se van a jugar y me piden la bendición. Y eso es muy hermoso para mí. Porque digo yo, ya la semillita está ahí. Ya estoy poniendo la semillita y Dios se encargará de que crezca. Y es una vida diferente y pues este es mi testimonio. Ojalá que pueda tocar un corazón necesitado porque cuando pasamos por enfermedades, cosas difíciles, buscamos una palabra de aliento, buscamos que nos digan todo va a estar bien y no es así. Nadie nos dice eso, solo Dios se encarga de nosotros. Pues les quiero decir que no se desanimen, aún con lo que estén pasando, no se aparten de Dios nunca. Y en las pruebas, aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos si Dios está con nosotros. Pues Amén. muchas gracias y ojalá mi testimonio toque un alma necesitada. Amén. Gracias. Amén, hermana. Pues hermanita Imelda, muchísimas gracias. Gracias por abrir su corazón y contarnos su testimonio. Muchas gracias, hermana. Gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado un testimonio muy sorprendente. Creo que le va a servir a muchas mujeres. Quiero pedirte que lo compartas y que también te suscribas al canal. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.